Doctor, buen día compañeros todos. Mi nombre es Roy Paul Nieto Risco. El día de hoy responderé la pregunta que se me ha asignado en el curso de cirugía con respecto al tema de obstrucción intestinal en paciente pediátrico. ¿Qué es la obstrucción intestinal? ¿No? Se define como la imposibilidad del paso de los productos de la digestión a lo largo del tracto intestinal. Puede ser del intestino delgado o del intestino grueso. El punto es que el tracto digestivo es un tubo que va desde la boca hasta el ano y tiene que estar permeable y con un funcionamiento continuo. Quiere decir que el funcionamiento no debe parar. El problema en los niños es que hay un alto, ¿no? Lo que impedirá el adecuado pasaje y la adecuada alimentación del paciente. Como podemos ver en la imagen, acá podemos ver el punto de la obstrucción intestinal. La clasificación. Según su patogenia, se clasifica en mecánico y funcional. Mecánico si proviene de obstrucción intestinal orgánica y funcional resultado de una alteración que puede ser de la motilidad intestinal o del movimiento del intestino. Según su nivel de obstrucción, altas cuando la obstrucción se encuentra a nivel duodenal y las primeras asas yeyunales, y bajas en las últimas asas yeyunales. Según su evolución pueden ser agudas y crónicas. En las agudas puede ser por instalación brusca y crónicas por instalación progresiva. Etiopatogenia puede ser funcional. Va a haber una alteración motora difusa y una alteración motora localizada. La alteración motora difusa puede ser por un postoperatorio normal, por peritonitis generalizada, enterocolitis necrotizante, traumas vertebrolumbares, donde la inervación será el problema. También en la enfermedad de Hirschsprung, ya que existirá una aganglionosis de la estructura de la pared abdominal. Por lo tanto, no va a haber una buena inervación ni tampoco motilidad. Síndrome de tapón meconial, también asociado a la enfermedad de fibrosis quística, lo que condiciona también a trastornos de motilidad intestinal a nivel generalizado. Y la alteración motora localizada se va a dar por una pseudoobstrucción, por enfermedades neurológicas, postoperatorias, cirugías urológicas, ginecológicas, neurocirugías y el líquido regional inflamatorio. Y las mecánicas va a ser por patología intrínseca y por patología extrínseca y por obturación. En patología intrínseca va a ser congénita por duplicaciones, atresias, estenosis, tumores y por inflamación, enfermedades de Crohn y diverticulitis. Y traumas, radiación e isquemia. En patología extrínseca se va a dar por bridas y adherencias, que son las más comunes, hernias internas y externas, compresión, que son por tumores, y la obturación por cuerpos extraños como cálculos y parásitos. Las manifestaciones clínicas. Se va a caracterizar por vómitos, cerca del 90% presentan vómitos, inicialmente son de tipo reflejo y de contenido gástrico. A medida que evoluciona la enfermedad van a ser vómitos biliares, también distensión abdominal y ausencia de deposiciones. Las complicaciones, en los cuadros neonatal puede provocar alteraciones hidroelectrolíticas, hipoglicemia, hipotermia, dificultad respiratoria y sepsis. El diagnóstico se va a dar por una anamnesis indirecta, exploración física, signos radiológicos, ecografía prenatal, que puede detectar la presencia de polihidramios, que es por obstrucción intestinal alta. En la radiografía simple postnatal, información sobre las complicaciones asociadas, como distensión intestinal proximal a la obstrucción de nivel hidroaéreo. Tomografía con contraste por vía oral o nasogástrica, donde se van a ver las lesiones obstructivas en el intestino proximal.
La obstrucción intestinal en el recién nacido se caracteriza, sus manifestaciones clínicas son en sospecha antenatal, ¿no? La ecografía permite observar signos de obstrucción intestinal, como asas intestinales dilatadas, ocasionalmente serán de naturaleza de obstrucción, se pueden ver en las imágenes características, ¿no? Como el signo de la doble burbuja en la atresia duodenal. También vamos a tener vómitos biliosos, distensión abdominal y retardo o ausencia en la eliminación del meconio. El estudio de imágenes se va a dar por una radiografía simple de abdomen, que es el estudio de imágenes más importante, simple y barato, ¿no? Lo que permite definir el nivel de la obstrucción y en ocasiones tener ciertas imágenes características. Y también estudios contrastados que son útiles en algunos pacientes. Y también el enema es útil en las obstrucciones bajas, como en la enfermedad de Hirschsprung o el hilio meconial. Complicaciones. Los cuadros de obstrucción intestinal pueden provocar alteraciones hidroelectrolíticas, hipoglicemia, hipotermia, dificultad respiratoria y sepsis. El manejo general debe incluir transporte en condiciones seguras y adecuadas, uso de sonda nasogástrica, aporte de glucosa, corrección de acidosis metabólica, prevención de la hipotermia y diagnóstico y tratamiento de la sepsis. Usar la obtención de cultivos, ¿no? Y el uso de antibióticos de amplio espectro. Dentro de ellos vamos a tener la atresia duodenal. La atresia duodenal afecta a la segunda porción del duodeno y se asocia a la trisonomía 21 en cerca de un 30% de los pacientes afectados. Sus manifestaciones clínicas se asocian a vómitos gástricos o biliosos, abombamiento epigástrico y expulsión del meconio tenido. El diagnóstico por imágenes se va a utilizar la radiografía simple del abdomen, que es clásica y muestra una doble burbuja, cada una de ellas con un nivel hidroaéreo y ausencia de gas en el intestino distal. En las imágenes, ¿no? La radiografía del abdomen simple es clásica y puede mostrar unos pocos niveles con asas muy dilatadas en una obstrucción proximal o un número mayor de asas distendidas en una obstrucción más distal. Como podemos ver en la radiografía simple de abdomen, se observa la obstrucción del intestino proximal y la dilatación significativa de las asas. El tratamiento. El tratamiento es quirúrgico y consiste en anastomosar las asas del intestino. La atresia de colon es mucho menos frecuente. La presentación clínica es similar a la atresia del intestino delgado, pero la radiografía de abdomen simple muestra una asa distendida al lado derecho del abdomen, usualmente sin distensión significativa del intestino delgado. La malrotación y vólvulo, ¿no? Es la inserción mesentérica normal del intestino que se realiza cuando éste se rota y se vuelve a la cavidad abdominal entre las 8 y 10 semanas de vida. El mesenterio se inserta de forma oblicua entre el ángulo de Treitz y el ciego, ubicándose este en el cuadrante inferior derecho. Este proceso se completa con la inserción del marco colónico en la pared abdominal posterior. Cuando hay anomalías en este proceso hablamos de una malrotación o una malficación intestinal. En una malrotación, la inserción oblicua del mesenterio no está presente. Quiere decir que el intestino delgado está fijo a la pared abdominal posterior a través de una banda angosta del mesenterio que depende de la arteria mesentérica superior. Así, el ciego no desciende, ubicándose en el cuadrante superior derecho y se encuentra anormalmente fijo con bandas laxas que corren a través de la segunda porción del duodeno, que son las bandas de Ladd. El duodeno se encuentra
a la derecha de la arteria mesentérica superior y tiene la forma de C. El intestino, al no estar fijo, rota en torno al intestino delgado que contiene la arteria mesentérica superior, provocando la obstrucción de esta. El ilion terminal y el ciego son arrastrados en este vólvulo que da 2 o 3 vueltas que se aprietan firmemente, y la falta de irrigación del intestino progresa provocando un estrangulamiento y una oclusión intestinal, como podemos ver en la siguiente imagen. Las manifestaciones clínicas, ¿no? Los pacientes presentan inicialmente vómitos biliosos y un abdomen blando y no distendido. La radiografía se utiliza, ¿no? Y también como método de diagnóstico. El manejo del vólvulo es quirúrgico. Se debe realizar una exploración mediante la paratomía o la paroscopía para destorcer el intestino y así liberar las adherencias y ensanchar el mesenterio universal. Todo esto con el fin de evitar que el intestino se tuerza. Habitualmente se realiza una apendicectomía, además se debe acomodar el intestino delgado a la derecha y el grueso a la izquierda. En caso de haber una isquemia intestinal se puede realizar esta maniobra y reexplorar dentro de 24 a 48 horas para así definir las zonas viables del intestino y evitar una resección masiva. También tenemos la duplicación intestinal, que es una entidad clínica poco frecuente en la que el segmento del intestino se duplica, de tal forma que existe una irrigación sanguínea y una pared común, pero la mucosa de ambos segmentos es independiente. Las duplicaciones se pueden presentar en cualquier punto, desde la boca al ano, y comprometer desde unos pocos centímetros hasta lo largo del intestino, completamente. En la enfermedad de Hirschsprung. En la enfermedad de Hirschsprung existe la ausencia de células ganglionares en la submucosa y en los plexos mesentéricos. Además, hay una presencia de fibras colinérgicas engrosadas. El segmento del intestino afectado se encuentra constantemente contraído y al no relajarse impide la progresión de la onda peristáltica. De esta forma, la enfermedad de Hirschsprung existe una obstrucción intestinal funcional. Manifestaciones clínicas, ¿no? La presentación más común es la obstrucción intestinal en el periodo neonatal, con signos clásicos de obstrucción, retraso en el paso del meconio, vómitos biliosos y distensión abdominal. El diagnóstico. La radiografía de abdomen simple muestra una distensión abdominal con múltiples asas distendidas y a nivel hidroaéreos, sugerente de una obstrucción intestinal distal. El diagnóstico se confirma mediante biopsias de succión rectal. En ellas se observa la ausencia de células ganglionares con la tinción de hematoxilina, eosina y presencia de fibras colinérgicas gruesas. El tratamiento es quirúrgico y consiste en la formación de ostomías en el intestino normal sobre el área de transición. La operación definitiva se realiza entre los 3 a 6 meses y consiste en descender el colon y anastomosarlo sobre una línea pectina. El ilio meconial. La fibrosis quística puede provocar cambios en la consistencia del meconio, produciéndose un meconio gomoso y adherente que puede obstruir el intestino proximal a la válvula iliocecal, el colon distal a la obstrucción, por lo que no pasa el meconio. Se denomina también microcolon. Esta condición es denominada ilio meconial. Las manifestaciones clínicas: los pacientes presentan un cuadro de obstrucción intestinal clásico, pudiendo existir el antecedente familiar de fibrosis quística. El diagnóstico se realiza mediante la radiografía, que va a mostrar una obstrucción distal que puede no tener niveles debido a la consistencia firme del meconio. Luego tenemos la obstrucción intestinal en niños.
Después del periodo neonatal, las obstrucciones intestinales pueden deberse a causas